Tú cuando empiezas a estresarte, tu cuerpo te va avisando. ¿Qué pasa? Que eso o no lo escuchamos o lo tenemos normalizado, ¿no? Está normalizado vivir estresado, ir con la lengua fuera a todos lados. Tip número 1, no normalicemos lo que no es normal. Cada uno tiene que averiguar lo que es el éxito en su vida. Hay mucha culpa y mucha frustración cuando una persona no está persiguiendo el éxito que le han dicho que tiene que perseguir. Somos las mismas personas en el trabajo y fuera, ¿no? Y esto, si avanza, acaba afectando a toda nuestra vida. O sea, perdemos la capacidad de conectar con la vida. Y esto es dramático y es muy triste, ¿no? Porque mucha gente que me pide ayuda no es que no esté disfrutando del trabajo, es que no está disfrutando de nada de su vida. Entonces la vida, como yo digo mucho, se va pasando y la gente está desconectada de su vida y por tanto es como que se está perdiendo su vida. Bienvenidos a un nuevo episodio de Impacientes. Somos Víctor y Delia y somos médicos. Vivimos en la sociedad de la productividad, del más es mejor, y esto nos lleva a convivir con una gran cantidad de estrés en nuestro día a día. Si no sabemos poner límites a ese estrés, acaba por quemarnos y no solo afecta a nuestra salud, sino también al resto de áreas de nuestra vida. En el episodio de hoy entrevistaremos al doctor Carlos Zenalmor, médico psiquiatra y experto en burnout o síndrome del trabajador quemado. Algunos de los temas que trataremos son los siguientes. ¿Cómo podemos detectar esa acumulación progresiva de estrés en nuestro cuerpo? ¿Qué señales nos va mandando? ¿Qué consecuencias tiene no hacer caso a estas señales? También veremos cómo influye nuestra percepción del éxito y el factor de tener o no vocación o propósito por nuestro trabajo. Y nos ayudará dándonos herramientas para ser productivos mientras cuidamos nuestra salud mental, sin llegar a quemarnos. Esperamos que disfrutéis de esta entrevista tanto como nosotros. Buenos días, Carlos. Muchas gracias por estar aquí y compartir este rato con nosotros. Buenos días, encantado de haber quedado aquí a medio camino entre nuestras tierras ahora, que estamos aquí en Zaragoza. Así que un gusto tener esta conversación con vosotros. La psiquiatría es un área de conocimiento muy amplia. Cuéntanos un poco a qué te dedicas tú como psiquiatra. Bien, lo primero, a mí me gusta mucho decir que soy psiquiatra, pero que no lo resuelvo todo con pastillas, ¿vale? Y esto es importante porque la gente asocia ahí la psiquiatría con, pues, me van a poner una medicación que me va a dejar atontado y demás, ¿no? Entonces yo, pues, siempre busco resolver los problemas de una manera integral y mirando, pues, el aspecto mental, físico y espiritual también de las personas. Y dentro de la psiquiatría o de la salud mental yo me dedico específicamente al burnout, al síndrome del trabajador quemado, que ahora vamos a ver que es un tema muy profundo y que está muy relacionado con lo que está sucediendo en nuestra cultura en estos momentos y en nuestras sociedades. Y pues además ayuda a las personas a salir de este problema, sobre todo de manera online, porque aunque yo soy de Madrid, pues vivo por ahí, por los Pirineos, en un valle perdido. Y una de las labores más importantes que hago, que pienso que hago y que creo que ayuda más a la gente, es divulgar todos los días a través de un email que envío. Es un email breve, un email diario, que envío intentando ayudar a las personas a que tengan una vida más equilibrada, ¿no? Entre trabajo, la vida, y pues ahí en esa comunidad por email que tengo, en carloszenalmor.com, que es totalmente gratis, pues se van pasando muchas cosas y la gente ya con eso va haciendo muchos cambios. Bueno, pues como creo que mucha gente se va a sentir identificada a lo largo de este episodio con lo que vamos a hablar, si creéis que os puede servir, pues por supuesto ir a sus redes y apuntaros a esa newsletter. Vamos a empezar por el principio, Carlos. ¿Qué es el burnout? Bien, pues es un problema de salud que está recogido por la OMS en la Clasificación Internacional de las Enfermedades. Y que lo vamos a resumir muy rápido, es la consecuencia del estrés crónico en nuestro cuerpo y en nuestra mente, ¿vale? La OMS y tradicionalmente se ha acotado el burnout al estrés laboral crónico, ¿vale? Que es verdad que el estrés laboral pues es una de las grandes fuentes de estrés, ¿no? En la cultura, porque nos pasamos pues, un tercio de nuestra vida trabajando y lo que sucede a nivel laboral nos afecta un montón. Pero también hay que decir que hay estreses que vienen de, pues, no sé, el cuidado de nuestras familias, el cuidado de personas mayores o de actividades, de tareas que no son laborales, al menos culturalmente no las entendemos así porque no están remuneradas, pero que también nos pueden llevar al burnout. Y
el síndrome del trabajador quemado o el burnout, pues tiene 4 bloques de síntomas que es importante mencionarlos y vamos a hacerlo ya, que describirlos, porque así la gente que nos está escuchando puede tener una idea de si tiene burnout o no, ¿vale? Entonces, estos 4 bloques, que, bueno, son 4 bloques. Para la OMS hay 3 bloques, yo lo he personalizado un poco y también es que veo todos los días personas con burnout, entonces creo que se entiende mucho mejor, ¿vale? Tampoco voy a decir nada muy diferente. Que son, por un lado, el agotamiento físico, el cansancio. Este sería como el bloque inicial o el bloque estrella, que es que las personas con burnout que están acumulando demasiado estrés empiezan a sentir que sus niveles de energía cada vez son más bajos, se van agotando, se van despertando por las mañanas pues, con más dificultades, ¿no? Para abordar todas las tareas que tienen en el día y todas sus responsabilidades, tanto de trabajo como fuera del trabajo, ¿no? Porque somos los mismos seres, las mismas personas dentro y fuera del trabajo. Y según ese agotamiento físico va avanzando, entramos en la dimensión más física que tiene el burnout, que es que puede empezar a precipitar otros problemas de salud físico más allá del burnout, ¿vale? Y yo en este sentido he visto, pero de todo, ¿vale? Lo más frecuente que se ve pues son problemas gastrointestinales, ¿no? Personas que a lo mejor desarrollan un SIBO o personas que, bueno, tienen problemas, molestias digestivas que van a un montón de profesionales, nadie se lo sabe resolver, ¿no? Y la causa está ahí en ese estrés crónico que sufren. Problemas de piel. El otro día me llegó una persona que le había dado un infarto, una persona bastante joven. Ya he visto varios casos de estos, ¿vale? O sea, gente de menos de 40 años con infartos de corazón por el exceso de estrés acumulado, ¿no? Mucho relacionado con el trabajo. Problemas inmunológicos, ¿no? Ese estar teniendo infecciones y cogerte todas las gripes que hay, no sabes por qué, ¿no? Pues también porque obviamente con el burnout pues el sistema inmune se va deteriorando y, en fin, es que os podría decir, el caso más raro que he visto, ya que estamos en un podcast así entre médicos, fue un caso de rinolicuorrea, que es esta pérdida de líquido cefalorraquídeo a través de la nariz, que de hecho de esos casos he visto 2 ya, que pues gente que empezaba a perder líquido, o sea, el líquido, para los que no lo sepan, que baña el cerebro, ¿no? y el sistema nervioso central, se empieza a escapar a través de la nariz, porque se hace como una fisura. Y pues he visto varios casos, o sea, bueno, 2 casos de gente que tenía eso, que nadie sabía decirles por qué, hasta que ya pues un neurocirujano les decía, esto te está pasando por estrés, ¿no? Y que cuando salían del estrés y hacían cambios con cosas a través como de las que vamos a hablar hoy, pues ese síntoma se les iba. Y además bastante rápido, ¿no? Increíble, sí, sí. O sea, ya os digo que de todo se ve. Y bueno, ese es el bloque 1 del burnout, nos quedan 3. Ahora vamos a bloques ya más mentales, ¿no? Por un lado estaría el agotamiento mental, que una de sus consecuencias más frecuentes es la neblina mental, es decir, la gente empieza a perder capacidad de concentración. Digo neblina mental, esto no es un término médico, pero la gente me lo suele describir así, ¿no? Es que tengo como una neblina, ¿no? Es esa sensación de que pues ya no se concentran bien, de que les cuesta planificar, les cuesta entender las cosas, ¿no? Bueno, es fruto del agotamiento mental, que además muchas veces conlleva fallos de memoria. La gente empieza a tener fallos y ahí muchas veces me dicen, joder, no sé si estoy empezando a tener Alzheimer o tal. Pues nada que ver, ¿no? Es porque el cerebro empieza a estar tan agotado que pues tu memoria, que está muy relacionada con la concentración, pues claro, también empieza a fallar, ¿no? Y entonces estas personas empiezan a perder el control de su trabajo, de sus responsabilidades, de sus tareas, y eso hace que se estresen más todavía. Y ahí entonces entramos ya en un círculo vicioso, de que cada vez te estresas más porque tienes que hacer más esfuerzo para lograr los mismos resultados que antes. Luego a nivel también mental está esa parte más emocional de falta de descenso del estado de ánimo, ¿vale? Y entramos entonces en el tercer bloque, que es el bloque probablemente más específico del burnout, que es la desconexión emocional del trabajo, ¿vale? Que es cuando las personas ya sienten que su trabajo pues no les hace ilusión,
que no les genera emociones positivas, ¿no? A lo mejor, pues no sé, vosotros sois médicos, ¿no? Pues muy típico en médicos, pues entras súper ilusionado en la carrera, va pasando un tiempo en tu carrera profesional y dejas de disfrutar, a pesar de que a lo mejor era realmente tu vocación, ¿no? ¿Por qué? Porque estás tan quemado ya que tu cerebro, tu mente, empieza a hacer una barrera de defensa. Estos son mecanismos de defensa, ¿no? de la mente. Y que como el trabajo te está generando tanto malestar, pues intenta que tú te alejes, ¿no? El trabajo te empieza a desconectar del trabajo como medida de protección. Y aquí, de hecho, aparece a veces lo que se llama el cinismo del burnout, que no tiene nada que ver con el cinismo de la filosofía, y es que la gente pues está tan quemada que va un poco como de vuelta y ya incluso empieza a estar irritada por ejemplo, en medicina, con tus pacientes o con tus clientes, con las personas a las que tú ayudas, con tu trabajo, ya te generan irritación, se convierten en un problema para ti, ¿no? Incluso tu enemigo. Y bueno, esto estaría todo en esa esfera de la desconexión emocional del trabajo. Que bueno, ahora cuando acabe la última columna, el último bloque, os digo un tema. El último bloque sería la falta de sentido, que es el bloque más espiritual, y es cuando pues, el trabajo no nos genera realización personal, ¿no? Entonces las personas van a trabajar o van viviendo su vida, pero lo que sienten es un vacío interior, un vacío a nivel de realización que les deja muy desorientados, porque además dicen, ¿no? Si yo hace 2 años me sentía muy pleno con esto y ahora me siento vacío, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Y también ahí hay una sensación de falta como de eficacia, ¿no? De que lo que hago ya no sirve para nada, cuando a lo mejor sí que sirve, aunque es cierto que en casos de burnout avanzado, como ya están tan agotados, pues sí que es verdad que pierden, ¿no? Eficacia. Entonces, este problema que os estoy mostrando, al final, yo creo que lo importante es que la gente entienda que estamos hablando de una enfermedad, no sé, social, ¿no? Y cultural de nuestra época, por la cual la gente no solo pierde capacidad de conectar con su trabajo, sino que, como ya he dicho antes, somos las mismas personas en el trabajo y fuera, ¿no? Y esto, si avanza, acaba afectando a toda nuestra vida. O sea, perdemos la capacidad de conectar con la vida. Y esto es dramático y es muy triste, ¿no? Porque mucha gente que me pide ayuda no es que no esté disfrutando del trabajo, es que no está disfrutando de nada de su vida, ¿no? No está disfrutando de sus hijos, de su ocio, de los días, ¿no? Entonces la vida, como yo digo mucho, se va pasando y la gente está desconectada de su vida y por tanto es como que se está perdiendo su vida. Y entonces, bueno, hasta esto nos estamos enfrentando y además la fuente de todo esto es el estrés crónico que, pues, afortunadamente es famoso ya porque está muy extendido, ¿no? Así que bueno, esto sería un resumen de lo que es el burnout. Muy buen resumen, ¿verdad, Delia? Muy completo. Me gustaría ahora que nos contaras, Carlos, cómo ha sido tu experiencia personal con el estrés crónico y concretamente con el burnout, porque creo que así mucha gente igual se puede sentir identificada viendo esto que hemos comentado en una historia real, en este caso. Sí, muy buena pregunta. No lo he dicho, pero claro, yo empecé a ayudar a personas con burnout porque yo tuve no una, sino varias crisis de burnout, además una especialmente grave, que, bueno, resumido, yo tuve una etapa de burnout en la universidad, que era lo que yo sentía era falta de conexión más vocacional, ¿no? con la medicina, que afortunadamente al final de la carrera se resolvió gracias a que encontré a un mentor, ¿no? Un maestro de verdad, un profesor que además no era médico, era arqueólogo, pero nos hablaba sobre la arqueología de la medicina. Y él me ayudó mucho al entender la historia de la medicina, a darme cuenta de que realmente sí que estaba en mi lugar, ¿no? Lo que pasa es que tal y como me estaban enseñando la medicina en la facultad, pues claro, yo no conectaba porque era un enfoque demasiado poco humano, ¿no? Entonces, bueno, ahí hubo un burnout, pero más de estudiante y más de falta de conexión vocacional. Luego, en el hospital, cuando estuve trabajando en la sanidad pública, pues era el burnout más del médico de trinchera, ¿no? Pues las guardias, el agotamiento, la tensión, el estrés, ¿no? El enfrentarte a... Claro, yo trabajaba en un hospital gigante en Madrid. Nuestras guardias eran probablemente las peores guardias de psiquiatría de España. O sea, era una cosa loquísima. Y claro, acababas muy agotado.
Y había muchos factores psicológicos ahí también, como la sensación de desprotección, a veces de desprotección legal también, ¿no? Pues bueno, mucha presión que viven muchos médicos, ¿no? Hoy en día. Y eso fue una de las causas. Yo ahí estaba quemado y me daba cuenta, ¿no? Por ejemplo, me daba cuenta que empezaba a desarrollar ese cinismo, ¿no? Y que a mis pacientes no les trataba como yo quería tratarles. Además, en esa época yo me estaba formando como psicoterapeuta. Y claro, decía, yo sé cómo quiero tratar a la gente desde una perspectiva humana y es que aquí no puedo hacerlo. Entonces, al final, pues decidí dejar la sanidad pública y emprendí como autónomo y entonces me monté mi propia consulta y demás. Y yo ahí digo que eso fue saltar un poco de la sartén al fuego porque yo pensaba que iba a ser más libre y que todo iba a salir genial y me iba a desestresar. No me arrepiento para nada de haber dado ese salto, pero sí que es verdad que entré en una etapa mucho peor porque pasé de, bueno, tener que ir al hospital a hacer un horario y es verdad que era duro, pero tal, a de repente tenerlo yo todo en la cabeza, tener que controlar mi agenda, mis horarios, conseguir pacientes, marketing, tal. Bueno, una locura, ¿no? Y ahí sí que entré en burnout de verdad. Tema legal también, de los autónomos, impuestos, tal, bueno. Y ahí entré en mi peor crisis, que en esa crisis, bueno, básicamente empecé a sentir prácticamente todo lo que os he dicho, ¿vale? O sea, empecé a estar súper agotado, algo que no he comentado, es verdad, empecé a tener insomnio, súper frecuente en el burnout, y en concreto el insomnio que llamamos de despertar precoz en medicina, que es, como estás tan agotado, no te cuesta tanto dormirte, aunque a mí personalmente sí me costaba, pero bueno, me dormía. Lo que pasa es que luego te despiertas a las 4 o 5 horas de sueño pensando en el trabajo, ya con el cortisol a tope y como listo para irte a la guerra, pero claro, no has descansado suficiente, porque has dormido 4 o 5 horas y entonces estás más agotado todavía. Este insomnio es muy típico del burnout. Pues yo tenía eso, me empezó a costar cada vez más conectar con mis pacientes, además sentía como... Estaba tan agotado que a veces me quedaba... O sea, no me dormía, afortunadamente, pero vamos, se me cerraban los ojos, ¿vale? Delante de los pacientes y yo, ay, madre mía. Y en el peor momento me dio una hernia lumbar, que eso es otro tema que no he mencionado. Problemas musculoesqueléticos, ¿no? Lesiones, también son muy típicas en las personas que acumulan mucho estrés. Pues yo en mi momento de peor estrés, sin haber hecho nada especial, de repente me dio una hernia lumbar que estuve sin poder andar un mes. Y claro, eso ya me remató, porque es que todo se te va acumulando, ¿no? Y bueno, pues síntomas bastante casi depresivos tenía, ¿no? O sea, un estado de ánimo muy bajo, como mucha falta de seguridad personal, que eso también es muy frecuente en el burnout. Es que claro, son muchas cosas. Y sentía como que no era tan buena haciendo mi trabajo. Bueno, pues ese fue como mi momento de llegar al fondo del pozo y darme cuenta que, a pesar de ser médico y ser psiquiatra y psicoterapeuta, que ya era en ese momento, pues no tenía las herramientas suficientes para evitar el burnout, ¿no? Evitarlo en mí mismo. Entre otras cosas porque, claro, es que yo no sabía muy bien lo que era eso, porque es que eso casi no te lo enseñan, ¿no? Ni en la carrera, ni siquiera en la formación de psiquiatra, ni nada, ¿no? Entonces, bueno, ahí tuve un cambio de vida y de chip mental como muy drástico, que ya me di cuenta de que era lo que estaba pasando. Empecé a resolverlo en mí mismo, ¿no? Lo primero, y luego a partir de ahí ya pues ayudar a mis pacientes, a darme cuenta de qué pacientes lo tenían, cuáles no, y bueno, ya viene un poco todo después, ¿no? Y luego lo de irme a los Pirineos vino después, ¿eh? No, que hay veces que parece que me fui porque estaba quemado. Realmente cuando me fui ya estaba muchísimo mejor y fue una decisión también más personal, ¿no? ¿Y qué tal desde que estás en los Pirineos? ¿Te has planteado volver? ¿Estás mucho más a gusto allí? ¿Controlas mucho mejor el estrés? Bueno, todas muy buenas preguntas. A ver, yo me fui, en cierto modo huía del estrés, pero más del estrés de la ciudad, ¿vale? No, yo ya no estaba en burnout, pero sí que me daba cuenta que vivir en la ciudad, bueno, a mí me ponía más difícil el llevar un estilo de vida saludable, como yo quería llevarlo, y luego que no era feliz allí. O sea, que había ciertos elementos de, bueno, pues del estilo de vida de la ciudad, ¿no? Del tipo de ocio que haces. A mí me encanta la naturaleza, o sea, desde
más o menos los 20 años que hice una travesía de como de 10 días por los Pirineos, la Alta Ruta de los Perdidos, que a lo mejor os suena, en el Valle de Ordesa, pues claro, eso cambió mi vida y desde entonces siempre he buscado mucho la naturaleza, la montaña, y en Madrid pues que hay algo de montaña, pero claro, estaba muy limitado, ¿no? Entonces fue una decisión de decir, a ver, la vida es muy corta, yo la quiero pasar aquí metido en la ciudad o quiero arriesgarme y probar otras cosas, ¿no? Y entonces pues cogí y me fui. Mucha gente me decía, ¿estás loco? Porque el éxito está en Madrid, ¿no? Y pues el éxito profesional, el éxito vital. Bueno, pues yo me fui ahí a la otra punta. Y ahora podemos hablar del tema del éxito porque está muy relacionado, ¿no? con el burnout. ¿Cuál es nuestra idea de éxito? Y entonces, bueno, ahora mi vida allí, no voy a decir que es idílica, ¿vale? Porque hay cosas que pierdes que además afectan también al tema del estrés, pero en general el contacto con la naturaleza y la conexión que tienes allí con los ritmos de, pues por ejemplo, el paso de las estaciones, del día a día, como cada día es un día diferente, ¿no? Que lo hablábamos antes, y cómo tú puedes tener mucho más control sobre tus hábitos a un nivel de salud, pues es clave, ¿no? Y a mí eso, pues yo lo decía también antes, veo muy difícil volver a vivir en una ciudad, ¿no? Después de haber estado viviendo allí, porque, claro, te da muchísimo, ¿no? Te da muchísimo. Es verdad que hay temas más complicados, como el tema de la soledad y demás, que tienes que ver cómo lo gestionas, pero bueno. Me encanta que menciones esto de la vida en la naturaleza porque justo la semana pasada estuvimos en un pueblo también perdido de los Pirineos, en este caso catalanes, con un chico que es autosuficiente, que vive en la naturaleza, y precisamente nuestra reflexión del vídeo que grabamos con él es eso, lo fácil que es tener unos buenos hábitos en el entorno adecuado, ¿no? Y bueno, quería que contaras qué beneficios crees que tiene la naturaleza sobre el estrés, pero también sobre nuestra salud en general. Sí. Bueno, sobre el estrés y sobre la salud hay muchos estudios, ¿no? De hecho, esto se empezó a investigar en Japón a través de el Shirin-yoku, los baños de bosque, que eso fue una iniciativa que propuso el Ministerio de Salud japonés, ¿no? Porque en Japón estaba habiendo una emigración brutal del pueblo a la ciudad, ¿no? A las grandes metrópolis, urbes japonesas, y la gente estaba empezando a perder mucha salud, especialmente salud mental. Entonces empezaron a experimentar con unas terapias de ir al bosque y no hacían mucho, era ir al bosque, conectar con la naturaleza, así había una especie como de terapeutas que guiaban el proceso y vieron que había muchos beneficios. Entonces, bueno, a partir de ahí se ha investigado más, ¿no? Y, por ejemplo, hay algo muy curioso y es que los árboles y los vegetales en general emiten unas sustancias que se llaman fitoncinas que afectan a nuestro cerebro, ¿no? O sea, las respiramos y reducen la presión arterial, reducen el cortisol, activan el sistema parasimpático. O sea, que es que hay una relación ahí puramente física, ¿no? Estamos unidos a la naturaleza de esa manera, que no es solo que te relajes porque ves verde, es que va mucho más allá, ¿no? Es que al final nuestro entorno originario, como todos sabemos, ¿no? A nivel genético y evolutivo es la naturaleza. Entonces, en términos de la evolución natural, llevamos 2 horas de toda una vida viviendo en ciudades metidos y es algo muy antinatural que no responde a las necesidades fisiológicas que tenemos, ¿no? Y bueno, pues al final es lógico, cuanto más nos acerquemos a ese estilo de vida que tenían nuestros ancestros, que ha sido la mayor parte de nuestra historia, pues más salud vamos a tener, ¿no? Y eso, y efectivamente creo que a nivel de hábitos, huir de el ruido de la ciudad y de esa rueda de hámster en la que nos mete la ciudad facilita que te puedas cuidar más, ¿no? También porque baja el volumen de información que estás absorbiendo, de estímulos, de oferta, ¿no? Porque hay exceso de oferta, ¿no? De oferta de cosas que puedes hacer. Incluso a nivel de oferta social, que eso también es un problema de las ciudades, ¿no? Que aunque hay mucha gente, hay un estudio muy interesante que se ha hecho en Reino Unido, que se ha visto que la gente que se siente más sola vive en las ciudades, no en los pueblos, a pesar de que hay mucha más gente, ¿no? En las ciudades. Bueno, porque ahí yo creo que hay un exceso
de saturación y exceso de cantidad, pero pérdida de calidad. Totalmente de acuerdo, Carlos. Nosotros, un poco la reflexión que nos llevábamos del viaje es que ahora estamos unidos, mientras la residencia de Delia estamos unidos a Valencia, a la gran ciudad, que nosotros que venimos de Zaragoza y de Teruel es un poco grande para nosotros, pero luego en el medio, largo plazo sí que estamos mirando a ver cómo podríamos introducir más naturaleza, ¿no?, en nuestro día a día. Has mencionado antes un montón de factores sociales, individuales también, que contribuyen a que esté aumentando este burnout, este estrés laboral y no solo laboral, como decías, y has tocado el tema del éxito, que me parece muy interesante y que podríamos ir ahora por ahí. ¿Qué es el éxito, Carlos? Bueno, pues la respuesta a esta pregunta es que yo no lo puedo decir, sino que cada uno tiene que averiguar lo que es el éxito en su vida, ¿no? Y eso es lo que a mí me parece la clave. ¿Y qué problema tenemos? Que a nivel social y a nivel cultural se nos transmite desde que somos pequeños una idea del éxito, ¿no? De hecho, ya nuestros padres nos lo están transmitiendo cuando somos pequeños. Y tus profesores, ¿no?, en el colegio, yo en medicina, ¿no?, pues que supongo que os habrá pasado, ¿no?, pues te transmiten una idea del éxito que es X, ¿no? En general en España es pues llegar a ser un gran médico en un gran hospital, en una gran ciudad y tal, ¿no? Y ser profesor en la universidad. Bueno, pues eso es un modelo de éxito. ¿Cuál es el problema? Que a lo mejor no encaja con lo que tú eres o con lo que tú necesitas, ¿no?, lo que tú deseas. Esto es algo que lo cuento con mucho detalle en mi libro, que aún no se ha publicado, así que no digo mucho, se publica en enero, no sé cuándo saldrá este podcast. Pero bueno, que el caso es que si tú tienes una idea de éxito metida en la cabeza que no es la tuya, si la intentas perseguir, eso te va a estresar, porque vas a estar como, digamos, intentando escalar una montaña con una mochila de 100 kilos a la espalda, porque estás cargando algo que no es tuyo, ¿no?, y estás yendo en la dirección en la que tú no quieres ir. Entonces esto es fundamental, ¿no?, que todo el mundo se plantee qué es el éxito para ellos, ¿no?, que para unos será, pues, a lo mejor vivir en la ciudad, para otros vivir en la montaña, para unos trabajar de esta manera, teletrabajar, hay otros que les encanta ir a la oficina. Bueno, es que cada persona es diferente, ¿no? Entonces el problema es cuando metemos y encapsulamos cómo debe ser el éxito. Y además esto ya no solo hablo a nivel laboral, sino también, pues eso, vital en general. Y, por ejemplo, de pareja o de, yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? Se nos meten como unos modelos en la cabeza de qué es lo que hay que hacer. Y si no vas en esa dirección porque a ti realmente no te encaja, ahí aparecen muchas emociones de culpa, de frustración, que favorecen el estrés, porque la persona primero se está forzando en ir en una dirección que no quiere y encima no lo va a conseguir porque no es su lugar, ¿no? Entonces, pues eso, la respuesta que es el éxito es que hay tantos éxitos como personas en la vida, ¿no? Entonces, como personas en el mundo, entonces cada uno tiene que encontrar el suyo. Igual que hemos mencionado la idea del éxito que nos meten en la cabeza y cómo esto nos puede llevar a acabar en burnout, quería que habláramos de otro tema también muy importante que te hemos visto en redes, como es el tema del propósito y la vocación por tu trabajo, y cómo esto puede ser un factor protector, de riesgo o incluso ambos, ¿no?, a la hora de desarrollarlo. Uh-huh. Esto, si os fijáis, entramos en el último bloque de los que he hablado, ¿no?, de síntomas del burnout, la conexión de sentido con tu trabajo. Esto se ha estudiado bastante y se ha visto que las personas que le ven sentido a su trabajo, ¿no?, que conectan vocacionalmente con su trabajo, están más protegidas del burnout. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? Pues a que a la hora de plantearnos nuestro trabajo a nivel individual o también a nivel organizaciones, empresas y demás, tendrían que tener en cuenta cuál es la vocación de sus trabajadores, cuáles son sus talentos, ¿no? Y esto es lo que se suele llamar gestión del talento a nivel empresarial, y que esté eso bien coordinado, bien organizado, porque si tienes a un trabajador haciendo un trabajo que le llena, va a ser más productivo, se le va a dar mucho mejor y va a ser más feliz, y porque le va a haber mucho más sentido y va a estar más protegido del burnout. ¿Qué pasa? Que esto tiene un límite, ¿vale? Que a veces, que me ha pasado, ¿no? Por ejemplo, esto es muy típico en general en cualquier trabajador que esté muy motivado con su trabajo. Iba a decir emprendedores, pero bueno, te puede pasar con cualquier profesional que está ahí a tope con su trabajo, que es su vocación, que siente que le llena.
y que se piensan que como les encanta y les llena, pues que pueden trabajar todo lo que quieran, sin horarios, el descontrol absoluto y que no les va a pasar nada. Pues no, obviamente no, ¿no? O sea, la vocación te protege un poco del burnout, pero tiene un límite y hay que conocer ese límite, ¿no? Y encima, si no te cuidas, si no tienes equilibrio, pues al final acabas perdiendo la vocación también, porque te desconectas, ¿no? A través del burnout. Claro, yo por eso te hacía esta pregunta, porque es verdad que nos guste nuestro trabajo, que encontremos propósito en él, nos va a proteger, pero no es algo tan obvio porque puede volverse contraproducente y bueno, te puedes enganchar a tu trabajo, ¿no? Y acabar pues, trabajando todas las horas del día y acabar también en burnout. Porque el problema que quiero que expliquemos no es, o sea, el problema yo creo que es llegar a no desconectar, ¿verdad? Que no hay ningún momento en el que desconectas, porque tú has descrito que pasaste de trabajar en el hospital con unos horarios, creías que ya ibas a ser libre, ya todo perfecto, y fue ahí donde sufriste tu crisis más grave, precisamente un poco por eso, ¿no? Porque no puedes desconectar. Muy buen punto, sí, sí. Claro, el tema del estrés es que, como bien sabréis, está el estrés agudo, que es un mecanismo fisiológico necesario para los seres humanos, ¿vale? O sea, si no tenemos picos de estrés agudo, es que no tenemos salud tampoco, ¿vale? Porque lo necesitamos retos, necesitamos cosas que nos activen y nos saquen como de la monotonía. ¿Qué pasa? Que el estrés agudo es sano. Lo que no es sano es el estrés crónico, que sobre todo, ¿cuál es la diferencia entre el estrés agudo y el crónico? Pues la ausencia de desconexión. O sea, que estás todo el rato estresado. No es tanto el nivel de estrés, que obviamente si tienes un estrés muy fuerte, pues también es peor, pero lo más importante es la no desconexión. Y eso es justo lo que me pasó a mí, que pasé de... Ya estaba en burnout en el hospital, pero cuando a eso le añadimos, bajamos la intensidad del estrés, porque la bajamos, pero era constante todo el rato, porque estaba todo el rato pensando en lo que tenía que hacer, en mis responsabilidades, en tal. Había una parte ahí también mucho de vocación y de ilusión. O sea, yo estaba ilusionado con mi proyecto. Pero el problema es que me acostaba a las 12 de la noche haciendo papeles y no sé qué, y así, un mes, otro mes, pues acabé quemadísimo, ¿no? Entonces, como tip clave que la gente se tiene que llevar de este podcast, entre varios, pero uno muy clave, pues que hay que desconectar para poder volver a conectar. Y ya no solo volver a conectar con el trabajo, también volver a conectar con tu vida. Que esto es una idea que necesito insistir y volver ahí, que no estamos hablando solo de estar bien en el trabajo, estamos hablando de estar bien en toda tu vida, ¿no? Y si tú no aprendes a desconectar de tu trabajo, a descansar y a poner ahí unas medidas de desconexión y de protección, pues te vas a acabar quemando, ¿no? Antes o después. Cuéntanos un poco qué medidas tomas tú de desconexión, o sea, qué hábitos en tu rutina diaria te ayudan a prevenir este burnout. Bueno, para mí es clave que hay una hora a partir de la cual yo corto, ¿no? Que esto va a sonar raro, pero ahora mi hora son las 8 de la tarde, ¿vale? No es que esté trabajando desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde, sino que es que por temas que tienen que ver con la naturaleza, con la luz solar y tal, yo hago mucho deporte en el exterior por la mañana y hago muchas cosas por la mañana para aprovechar la luz solar, ¿no? Entonces hago una jornada de trabajo a nivel de horas pues muy razonable, de hecho probablemente menor que mucha gente, pero sí que tiendo a acabar pues como a las 8 de la tarde. Pero a las 8 es como suena el reloj y ¿no? Se me cae el vóley y se acabó. Y me pongo a hacer una rutina pues ya de desconexión, ¿no? De hacer algo de ocio, de leer, me preparo la cena o hablo con seres queridos, que la conexión social es súper potente para desconectar porque genera oxitocina, que es como un contrario al cortisol, entonces te ayuda a regular, a bajar el cortisol. Bueno, ahí hago como mi rutina, ¿no? También ahí entra ya el tema rutina de sueño, porque gestiono mucho el tema de las luces artificiales para que mi cerebro también se vaya relajando. Bueno, puedes hacer muchas cosas, ¿no? No sé, es que depende de la época. A veces me da por escuchar audiolibros mientras cocino o escuchar podcasts, cosas sencillas, ¿no? Sencillas y relajantes. Y bueno, entonces, pero bueno, ahí insisto que no es tan importante lo que haces, que sí, ¿vale? Porque si te pones a ver una serie súper violenta a las 11 de la noche, pues eso te va a activar y va a ser fatal, ¿no? Para tu sueño.
Pero sobre todo lo importante es que no pienses en el trabajo, ¿no? Que el trabajo ya lo olvides, que se quede ahí. Desconexión digital, porque hoy en día el problema es que el trabajo te persigue en el bolsillo de tu pantalón, ¿no? Allá donde vayas con el móvil. Pues no mirar email, no mirar cosas de esas. Y esto es clave, ¿no? También hay una clave que la digo mucho, que también tu rutina tiene que ser atractiva, ¿no? Lo que haces fuera de tu trabajo, porque hay mucha gente que su problema es que lo más interesante que hacen en su vida es su trabajo. Entonces, claro, es difícil que tu mente vaya a querer dejar de pensar en el trabajo si el resto de tu vida te parece un bodrio, ¿sabes? Entonces, también tienes que, explota la vida, ¿no? Encuentra hobbies que te gusten, conecta con personas que te llenen y que te interesen. Entonces, una parte de lo que yo trabajo con las personas que me piden ayuda para el burnout es, vale, vamos a trabajar en que tu vida sea mejor, ¿no? Que tu vida sea más llamativa para tu cerebro. En resumen, que disfrutes más de la vida, ¿no? Y mucha gente con burnout, el problema es que ha dejado de disfrutar de la vida hace muchos años, ¿no? Porque solo está con el trabajo todos los días. Un punto muy importante, a ver qué opinas al respecto, es que cuando nos encerramos en este bucle de estrés laboral, trabajar, no desconectar, solemos dejar de hacer una serie de actividades clave que actúan un poco como amortiguadores. Digo yo, pues por ejemplo, si tú entrenas, si tú haces deporte o si tú comes bien o descansas bien, que has dicho que le das prioridad al descanso, yo creo que estás como comprando muchas menos papeletas, ¿verdad?, para acabar en burnout. Le das mucha prioridad a eso, ¿no?, en tu día a día. Sí, 100%. A ver, yo diría que uno, o sea, para trabajar, evitar el burnout, ¿vale? Tenemos que trabajar a nivel de hábitos y de gestión de rutinas y de tiempos, que esto suena rápido decirlo, pero hay que meterse ahí y encontrar el método adecuado y tal, que yo creo que he encontrado un método que funciona muy bien para esto. Tenemos que trabajar a nivel de personalidad, ya he mencionado, que si queréis ahora hablamos un poquito más de esto. Perfeccionismo, el rol salvador, autoexigencia, eso es central también. Y luego pues tenemos que trabajar también, bueno, estaría la parte más espiritual, pero luego está ese bloque físico, ¿no? Es el bloque de autocuidado físico. Entonces yo en el programa principal que tengo para el burnout meto mucha caña con deporte, tema de sueño, tema de luz solar, de sueño, tal. Tema de nutrición, eso no me meto tanto porque pues es un mundo en plan muy grande, ¿no? Pero hay que trabajar ahí unas cosas básicas, porque, por ejemplo, si la gente, como me ha pasado con personas con burnout, por la noche se beben una botella de vino, pues claro, tienes un problema, porque es imposible que descanses bien, ¿no? Así. Y mucha gente utiliza esto para desconectar del trabajo y del estrés, ¿no? Entonces, bueno, ahí se empiezan a mezclar temas. Pero bueno, esa parte física es fundamental y para mí, en esa época de burnout tan intenso que tuve, fue una clave el ejercicio, ¿no? Yo ahí justo empecé a entrenar con un entrenador personal, gracias a la hernia lumbar, fíjate, ¿no? Pues claro, pues me dijeron, a ver, tienes que trabajar ciertas cosas, tal. Entonces, bueno, acabé cogiendo un entrenador personal que me ayudó a entrenar ya a nivel global. Y entonces para mí eso fue un antes y un después, porque yo decía, joder, es que hago mi sesión de entrenamiento de media hora y me siento 1000 veces mejor que antes, ¿no? ¿Qué está pasando, no? Y entonces yo, eso que era médico, a mí nadie me había explicado los efectos esos que tenía el ejercicio, ¿no? Y entonces, bueno, eso también fue una clave, ¿no? Para vivirlos a nivel experiencial, para entender qué estaba pasando en mi mente y en la mente de la gente, ¿no? Entonces, hilándolo también con lo que decías, efectivamente, si tienes un buen autocuidado físico, estás muy protegido contra el burnout, pero en el fondo por diferentes motivos, ¿no? Por un lado, porque tu cuerpo está sano y va a gestionar mejor el estrés, o más que gestionarlo por esa salud que vas a tener, pues el estrés no te va a hacer tanto daño, ¿vale? Aunque obviamente esto tiene un límite, ¿vale? Y por otro lado, porque es que el hecho de tener que cuidarte ya va a hacer inevitablemente que desconectes del trabajo, porque vas a estar haciendo otras cosas, vas a dedicar tiempo al deporte, tal, ¿no? Entonces al final se repelen, ¿no? Una cosa y otra. Pero vamos, sin duda esto es un bloque clave.
Me parece muy interesante esto que acabas de decir porque viene a ser lo que siempre decimos en este podcast, ¿no? Cuidar el ejercicio, la nutrición, el descanso y pues en este caso que nos va a ayudar a mejorar nuestra salud mental. Si te parece, podemos volver a esto que mencionabas, estos rasgos de autoexigencia, de perfeccionismo y cómo influyen en este burnout. Totalmente. Claro, al final, digamos, nuestra personalidad es las gafas con las que vemos el mundo, ¿no? La manera con la que, a través de la cual nos relacionamos con nuestro trabajo, con nuestra vida. Entonces, si esas gafas están enfermas, digamos, pues todo nos va a generar más estrés, nos va a generar más tensión y lo vamos a interpretar de una forma incorrecta que nos va a hacer mucho daño y va a facilitar mucho el tema del burnout. Entonces, entre otras cosas, porque soy psiquiatra y psicoterapeuta y esto es lo que mejor se me da, pero porque yo veo que es una de las cosas que más lleva a las personas al burnout, es algo a lo que le dedico mucha energía, ¿no? en mi trabajo. Y ahí, pues para que la gente, sobre todo los 3 rasgos, yo diría, 3, 4, que más llevan al burnout a las personas son el perfeccionismo, que el perfeccionismo no es solo quiero hacer las cosas perfectas, ¿vale? El perfeccionismo es que tiene mucho de bajo. O sea, en el perfeccionismo hay, por ejemplo, necesidad de control. Entonces, si tú necesitas tenerlo todo súper controlado para que salga perfecto, pues ya no vas a aceptar que te ayuden, te va a costar delegar, todo te va a generar mucho estrés porque todo tiene que ser un 10, ¿no? No, esto a los médicos nos pasa mucho, no nos vale el 8, ¿no? Tiene que ser un 10. ¿Y qué pasa? Que la energía que tienes que gastar para llegar del 8 al 10 es el triple que la que has necesitado para llegar del 0 al 8. Entonces es muy poco eficiente, ¿no? Eso, al ser tan poco eficiente, pues te gasta más tiempo, más energía, te estresa más. Y bueno, ahí en el perfeccionismo hay como... Para mí, en el fondo, lo que hay es como una desconfianza de la vida, ¿no? Necesitas tú tenerlo todo súper controlado y que todo pase por tus manos, digamos, ¿no? Entonces, bueno, esto genera mucho estrés. Luego está el rasgo de la autoexigencia, que está muy conectado con el perfeccionismo, pero ahí tiene más relación con la necesidad de esfuerzo. Y es que no nos valen las cosas si no nos ha llevado mucho esfuerzo, ¿vale? Esto también es un problema que incluso se nos educa desde pequeñitos, ¿no? ¿No? El esfuerzo es súper importante y tal. Que obviamente el esfuerzo es importante, pero porque es un medio para llegar a un fin. Que el fin es que te salga X cosa. Si hay un camino más fácil, ¿por qué no lo vas a coger, no? Pero es que siempre se nos dice, el camino fácil, muy mal, tal. No. O sea, si para llegar al mismo resultado hay un camino más fácil, cógelo, por supuesto, porque luego vas a tener energías para otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, hay una cultura ahí del esfuerzo y de la necesidad de autoexigirnos e incluso una adicción al esfuerzo, que yo lo veo también mucho en personas con burnout, ¿no? Son muchas veces gente que es muy buena en lo que hace, pero que está muy adicta al esfuerzo y a que las cosas salgan como con dolor, ¿no? Y eso hace pues que no disfrutes al final de tu camino y de la vida, ¿no? Y que, por ejemplo, cuando has conseguido un buen resultado, que estés pensando, podría haber salido mejor, ¿no? No disfrutas de esa victoria y ya estás pensando en la siguiente, ¿no? Eso también es muy típico de la autoexigencia. Son todo facetas que nos pueden quemar mucho. Y luego estaría ese rol salvador de la personalidad del que os he hablado, que esto también es súper frecuente y que ya he introducido un poquito, ¿no? Pero sobre todo lo que ves es que son personas que, si no están complaciendo a los otros, no se sienten bien, ¿no? Y esa falta de, vamos a decir, de que te sientas lleno si no estás ayudando a otros o estás complaciendo a otros, al final lo que se convierte es una trampa en la que ya no ayudas por ayudar a los otros, sino ayudas para sentirte bien tú, ¿no? Y es una ratonera de la que a veces es muy difícil salir, porque cuando piensan en, oye, pues voy a dejar de ayudar para tener más equilibrio y sentirme bien, pues aparece la famosa culpa y les dicen, no, muy mal, eres mala persona, ¿no? Si no estás ayudando a la gente. Y bueno, este es uno de esos casos en los que creo que la culpa te está indicando lo que debes hacer, ¿vale?
Mira, de esto os voy a poner un ejemplo que me pasó hace poco para que se entienda, porque a veces cuando hablo de esto la gente dice, pero este tío dice que todos tenemos que ser egoístas, ¿no? La sociedad no va a funcionar así. No, no es lo que estoy diciendo. Vale, mira, hace poco estaba haciendo una ruta, subiendo en picos de Europa, pues subí al pico Urriello, y cuando estaba bajando, o sea, venía yo del refugio y tal, me encontré subiendo a un hombre como de 85 años, ¿vale? Con una mochila enorme, sudando mazo el hombre y subiendo al refugio. Hacía un calor asfixiante, era agosto. Entonces, claro, yo le vi subiendo y dije, joder, este hombre se va a morir aquí, ¿sabes? Porque este estaba, no sé. Pero bueno, según yo le vi bajando, ¿no? Y entonces iba pensando, a ver, si yo fuera este hombre, ¿qué querría que hicieran conmigo? Que estuviera todo el mundo parándome y diciendo, pero te vas a morir, ¿qué haces aquí? ¿No? Y tal. O diciendo que me dejen en paz, ¿sabes? Yo tengo 85 años, pues he tomado la decisión de hacer esto porque me apetece, ¿no? Entonces yo dije, yo creo que si yo fuera él, querría que me dejaran en paz y ya está. Entonces pasé a su lado, le saludé normal, ¿no? Como un montañero más, tal, buenos días. Y seguí. Bueno, a este hombre le pararon cientos de personas, le enviaron un equipo de rescate. Sí. Esto luego salió en las noticias, pues que le habían enviado un equipo de rescate, no sé qué, que el hombre se había negado, que no quería que le ayudaran, qué tal. Y esa noche el hombre durmió en su refugio, feliz, pues como habría hecho, me imagino, muchas veces en su vida. Y ahí acabó la historia. Entonces, ¿quién pensáis que le ayudó más? ¿Yo? ¿O todo el mundo que le paró, el equipo de rescate y tal? ¿Qué diríais? Tú, claro. No me quiero hacer aquí el gran salvador, pero al final esta es la clave de ese rol salvador, ¿no? El rol salvador te lleva a no, yo te voy a decir cómo tienes que hacer las cosas, ¿no? Yo te ayudo, yo soy el que salva. Y ayudar de verdad a una persona es realmente pensar qué necesita esta persona, que le va bien, que a veces es que la dejen en paz para que ella encuentre sus soluciones. Y eso es vivir con equilibrio, ¿no? Y evitando el estrés también. También hay un concepto que vimos en tus redes que nos llamó la atención, que es el de slow productivity. ¿Podemos hablar un poco de...? Sí, esto es un concepto que no es mío, ¿vale? Lo ha acuñado Cal Newport, que es un profesor de Estados Unidos que habla mucho de productividad y demás, ¿no? Entonces esta slow productivity tiene mucho que ver con, en el fondo, con la cultura y cómo vivimos el trabajo, ¿no? ¿Cómo entendemos todos ser productivos? Pues hacer mucho, ir muy rápido y llegar a muchas metas, ¿no? Y él lo que dice es, bueno, a lo mejor si en vez de producir así, produces poniéndote objetivos más sencillos y dándoles más tiempo, a lo mejor no haces tantas cosas, pero lo que haces es mucho más profundo, tiene mucha más calidad, ¿no? Es un estilo más slow, lo haces más tranquilo, pero tiene muchos más resultados al final, porque has profundizado mucho más, ¿no? Esto que, claro, yo la parte, el trabajo creativo no lo había hecho mucho en la carrera de medicina, no es una carrera especialmente creativa. Pero ya cuando empecé a emprender y ahora que hago formaciones online y tal, tiene una parte, y crear contenido también, tiene una parte súper creativa. Y te das cuenta de que la creatividad se pega muchísimo con el estrés. O sea, si quieres realmente crear algo bueno... O sea, yo el otro día, por ejemplo, que creé una formación precisamente para ayudar a la gente a establecer rutinas, pues me di todo el día libre, tenía ahí mi pizarrita, tal, me iba a pasear y dejaba un poco que fluyeran las ideas, ¿no? Eso es slow productivity. Entonces, llega un momento que tu mente empieza ahí a hilar, a hacer conexiones, se pone súper creativa y te salen unas ideas que si vas con la lengua afuera, olvídate, eso no te puede salir, ¿no? Entonces, eso es la slow productivity. Al final el curso lo hice probablemente con una calidad mucho mayor que si hubiera ido rápido de, venga, tengo que cumplir este objetivo, tal, ¿no? Entonces, eso es un poco por donde va el asunto.
Me parece muy interesante porque muchas veces cuando tienes una tarea que hacer, aunque sea creativa, pues en nuestro caso que también para el podcast creamos contenido, es como lo tengo que hacer ya y al final te encenegas en eso y quizá yéndote a dar un paseo se te hubieran ocurrido 1000 ideas más, pero tú como por esa sensación de que si no lo estás haciendo mal, te quedas ahí trabajando y al final quizá habiéndote ido a dar un paseo hubieras tenido muchos más resultados. Total. Sí, sí. De hecho, cuando te metes en el mundo un poco creativo, para mí es clave tener en mi móvil mi lista de ideas que de repente se me ocurren mientras estoy haciendo cualquier otra cosa y apuntarlas, ¿no? Porque luego no vuelven las malditas. Así que sí, eso es muy importante. Pues justo todo esto que estás comentando es un poco lo contrario a lo que se nos vende, ¿no? Bueno, ya en redes sociales, en libros de gestión de tiempo, de productividad, con las famosas deadlines para que te presionen y produzcas como más rápido. Y un poco la idea que podemos ver o extraer de lo que dices es que si nosotros nos exigimos mucho en un corto periodo de tiempo, nos acabaremos quemando, burnout quemando, y un poco la idea para ser más productivos y producir de mejor calidad es pensar un poquito más a largo plazo, cuidarnos al trabajador, ¿no? Sí. A la herramienta que somos nosotros al final. Exacto, ¿no? Mira, hay un autor que yo cito mucho, que es Byung-Chul Han, que él tiene un libro que se llama La sociedad del cansancio, ¿no? Que es un libro que él es filósofo realmente, pero bueno, y el libro no es tan fácil de leer porque es muy filosófico, pero bueno, es muy cortito, muy sencillo y muy recomendable para todo el mundo. Y él lo que viene a decir, que es una idea que además viene de otros autores, también como Eric Fromm, que básicamente la reflexión que hacen es, a ver, como sociedad, ¿no? La sociedad, sobre todo occidental, hemos llegado al punto de mayor desarrollo tecnológico de nuestra historia, de mayor libertad y mayores derechos y todo, ¿no? Y lo que hacemos con esa libertad y con esa vida que se nos ha regalado, que la han luchado nuestros ancestros, ¿no? Llegar a donde estamos ahora, y cogemos y lo que hacemos es esclavizarnos, trabajando todo el día, ¿no? Y dice, entonces la consecuencia de eso es que estamos en la sociedad del cansancio, porque la gente se autoexplota a sí misma. O sea, ya no hay explotadores externos, como quizá los había antes, ¿no? En la Edad Media o tal, sino que el explotador lo tenemos dentro, en nuestra cabeza. Entonces esto está muy relacionado con la cultura de la hiperproductividad, de que estamos todo el día con esa necesidad de producir, pero es porque estamos llenando, ¿no? Como algo por dentro, y con el exceso de cansancio que hay, ¿no? en el mundo ahora, porque en el fondo nos estamos agotando, ¿no? A nosotros mismos y también muy conectado con que vivimos una vida muy poco natural, ¿no? Demasiado artificial, y esto pues también remata, ¿no? El asunto. ¿Y qué papel crees que juegan las redes sociales en todo esto? Porque al final yo creo que muchos vemos muchas vidas perfectas, súper productivas, y al final ahí hay una comparación que aunque no te des cuenta te estás comparando y estás diciendo, ay, pues esta persona ha hecho esto y yo no he sido capaz o tal. Entonces, ¿tú crees que hay una relación, verdad? Claro, a ver, al final las redes sociales reflejan lo que la sociedad es, ¿no? Y esto así, Instagram es muy listo, ¿no? Y enseguida pilla qué es lo que te interesa, ¿no? Y te empieza a mostrar esto. Y entonces, bueno, creo que por un lado las redes no son más que un reflejo de lo que hay, pero a la vez han multiplicado ciertas cosas, ¿no? Ciertos efectos, como el tema de la comparación, que, claro, tú antes pues podía haber algo que tú quisieras y que quisieras desarrollar, ¿vale? Pero no estabas en contacto con la mejor gente de ese tema a un clic, ¿no? Y es que ahora sí. Entonces, a ver, si eres una persona adulta y tal, te puede generar un poquito de estrés, ¿no? En ciertos momentos, pero bueno, deberías más o menos saber gestionarlo, aunque te va a afectar, pero claro, ya, si hablamos de niños, adolescentes, pues eso es un bombazo, ¿no? Para su cerebro y para su desarrollo, porque están expuestos a cosas que no saben gestionar, ¿no? O que no todavía no están capacitados para gestionar. Entonces, bueno, eso es un elemento de las redes sociales, y otro elemento en general de la tecnología y de las series y de la manera en la que consumimos la tecnología ahora es que como te genera chutes de dopamina muy fáciles, con muy poco esfuerzo, se convierten
mecanismo que tu cerebro busca para intentar desconectar del estrés. Esto me lo dicen muchos de mis pacientes, ¿no? Como, no, es que a mí, joder, ver una serie por la noche me encanta porque me desconecta y tal. O estar con el móvil, ¿no? Y es como, a ver, bien, o sea, que yo de vez en cuando veo alguna serie, la verdad es que lo hago poco, pero vale, pues lo puedes hacer de vez en cuando, pero si acostumbras a tu cerebro a que ese sea el único mecanismo para desconectar, pues no va bien la cosa, porque le estás acostumbrando a algo demasiado fácil y que encima no es que funcione muy allá, ¿no? Entonces, bueno, ahí se juntan como muchos elementos que hacen que en esta era que vivimos con estas tecnologías que hay y que nuestro cerebro no está pensado para ellas realmente, ¿no? Están ellas pensadas para nuestro cerebro y para engatusarle, pues esto favorece también el estrés y hay que tomar medidas un poco. Cada uno, me refiero a nivel personal, ¿no? Para gestionar esto. De todo esto que hemos hablado durante el episodio, que la verdad es que han salido conceptos súper interesantes, si tuvieras que quedarte con 3 consejos de toda esta charla, ¿cuáles serían? Vale, mira, voy a decir uno que no he dicho, así que pero que es muy importante, que es aprender a conectar con el lenguaje de nuestro cuerpo y de nuestra mente, ¿no? Y de nuestras emociones. ¿Por qué hay tanto burnout en esta sociedad? Aparte de todo lo que hemos dicho, ¿vale? Hay un elemento clave que es que la gente vive desconectada del lenguaje de su cuerpo. Entonces, tú cuando empiezas a estresarte, tu cuerpo te va avisando y te va diciendo y tus emociones se empiezan a mover. ¿Qué pasa? Que eso o no lo escuchamos o lo tenemos normalizado, ¿no? Está normalizado vivir estresado, ir con la lengua fuera a todos lados, sentir una sensación de que no estás bien, de que no estás lleno, pues eso está normalizado, es como, bueno, pues la vida. Que esto me lo dice, mira, el otro día una persona que justo acabó mi programa para el burnout, acabó y me dijo, he vuelto a sentir calma, frase literal, he vuelto a sentir calma y no sentía esto desde que era una niña, ¿vale? Muy fuerte, una persona de 45 años. Había normalizado en su vida vivir sin calma, ¿no? Y vivir estresada y sin disfrutar y sin conectar de verdad. Entonces, bueno, tip número 1, no normalicemos lo que no es normal y para eso, claro, es importante escucharse para que te des cuenta, ¿no? De lo que está pasando y eso es un gran protector contra el burnout, esa conexión. Luego, otras 2 cosas con las que me quedaría. Bueno, insistiría en esta parte de la personalidad, ¿vale? Que quizá no se asocia tanto al burnout, ¿no? Hablamos más de desconectar, de gestión del tiempo y tal, de productividad, que sí, todo eso es fundamental, pero no olvidemos que esas gafas que tenemos para ver el mundo es lo que está filtrando toda esa experiencia y si no trabajamos en eso, que por supuesto que la personalidad se puede cambiar y se puede modificar y bastante más rápido, ¿vale? De lo que pensamos. No hay que estar en terapia 20 años, ¿vale? Para hacer cambios importantes, que no digo que la terapia sea mala, pero sobre todo para el burnout hay cosas que se pueden hacer mucho más rápido, ¿no? Y luego quizá volveré a insistir en ese... Bueno, mira, vamos a insistir en el tema del cuerpo. Somos un ser, un todo integral. Y si te cuidas a nivel físico, si conectas más con un estilo de vida más natural, que a lo mejor vives en una ciudad, pero puedes naturalizar más tu vida, mantener más contacto con la luz solar, hacer más deporte, nutrirte de una forma más equilibrada, pues eso sin duda también te va a cuidar y te va a proteger del burnout. Así que me quedaría con esas 3 cosas. Y vas a decir otra que no has dicho, ahora no puedes dejar a la audiencia así. ¿Cuál iba a ser esa cuarta, un bonus? Pues diría que, hablando del éxito, yo tengo una frase que es: la conexión es el verdadero éxito, ¿vale? No lo quería decir antes porque me parece más importante insistir en que cada uno tiene que encontrar su definición del éxito. Pero para mí, como una idea global que recoge todo, es que si realmente quieres tener éxito en tu vida, te vayas por un camino, por otro, lo que necesitas es vivir conectado con eso. Y si no estás conectado, que es precisamente lo que el burnout te quita, pues no vas a tener éxito. Es que hagas lo que hagas, ¿no? Entonces, por eso digo esa frase, la conexión es el verdadero éxito. Entonces, si te cuidas y cuidas tus niveles de estrés y cuidas todo esto que hemos dicho, vas a vivir conectado. Y eso para mí sí que es un éxito de verdad. Conectado tu estilo de vida con quien tú eres realmente, ¿no?
O... No, conectado, vale, conectado a nivel de que sientes las experiencias que vives, ¿sabes? Que estás conectado con lo que vives, ¿no? Que no vives las cosas como a través de esa neblina mental, que no las sientes, que no las disfrutas, ¿sabes? Sino que realmente, pues yo qué sé, si quedas con unos amigos a comer, hace tiempo que no les ves, que joder, te emociones con esa experiencia, que la disfrutes, que la saborees, ¿vale? La gente con burnout empieza a desconectar de todo eso y no es capaz de saborear la vida, ¿no? Y a eso me refería, a volver a saborear la vida, a volver a conectar. Qué buena forma de terminar, ¿verdad? El podcast. Sí. Muchísimas gracias por esta charla. Me ha parecido súper interesante y creo que puede ayudar a un montón de personas. Empezando por nosotros, que nos la tendremos que volver a ver y tomar nota porque Exacto. este tema del estrés, ¿verdad? Laboral es uno que nos afecta mucho. Pues muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Pues un gustazo, Víctor Delia. Me ha encantado y hacéis muy buenas preguntas, así que yo creo que esto va a ayudar a mucha gente. Gracias. Gracias. Nos vemos la semana que viene con un nuevo episodio. Adiós. Adiós.